se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo que el juez, de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían. Y más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían, más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguno de las naciones que dejó Josué cuando murió. Gloria sea al Señor. Siéntese, póngase cómodo. Vive Cristo para siempre, aleluya. Cuando yo esté predicando, usted va a decir gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cristo vive, Maranata, Cristo reina. No se quede callado, porque me pone nerviosa. Gloria sea al Señor. Esta es una historia, hermano. Esta historia no comienza aquí en los Jueces. Esta historia del pueblo de Israel, que yo sé que todos conocemos. Gloria sea al Señor. A Israel, ¿verdad? ¿Quién no conoce el pueblo de Israel? Aleluya. Todos lo conocemos, ¿verdad? Es el pueblo escogido por Dios. Él es la raíz, gloria sea al Señor. Nosotros somos las ramas injertadas, gloria a Cristo Jesús. Vive Cristo para siempre. Esa nación está en guerra ahora, pero Dios los va a salvar, amén. A aquellos que reciban a Jesucristo, el remanente que va a ser escogido para ser salvo, gloria sea al Señor. Pero este pueblo tiene una historia bastante edificante para nosotros. ¿Por qué? Porque yo no sé si usted lee un versículo que dice que todo lo que está escrito aquí es para que nosotros no cometamos los mismos errores, sino que aprendamos a hacer lo bueno y desechemos lo malo. Amén, gloria sea. Para eso están escritas las historias en la Biblia. Mire, cuando usted tenga un problema, no corra para donde el vecino, ni para donde la vecina, ni para donde el amigo, ni la mamá. Corra para la palabra de Dios. Todo lo que el ser humano vive y lo que necesita está aquí, vea, plasmado en la palabra de Dios. Amén, amén. No hay nada que en la palabra de Dios se escape, todo está aquí. Amén. Solamente usted tiene que pedirle la guianza al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la Biblia que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto con Moisés, gloria sea al Señor, este pueblo, dice la Biblia, que a causa de los gemidos de este pueblo, Dios envía un libertador, que era Moisés. Dios saca al pueblo de Israel con mano fuerte, porque el faraón no quería soltar el pueblo de Israel. Lo tenía oprimido a la esclavitud. Y lo tenía oprimido a todo lo que él decía, pero no quería dejar ir al pueblo para que el pueblo adorara la presencia de Dios. Y dice la Biblia que Dios a través de Moisés empezó a hacer grandes prodigios, milagros. Y el pueblo de Israel pudo salir de Egipto, de la tierra de esclavitud. Y empezaron a caminar con Moisés por el desierto. Hermano, pero fue algo tremendo para Moisés. Vive Cristo para siempre. Porque este pueblo, a pesar que era el pueblo escogido por Dios, era un pueblo de dura cerviz. Tenían el corazón duro. No querían humillarse delante de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que este pueblo, gloria sea al Señor, Dios empieza a glorificarse a través de Moisés. Pero este pueblo, en vez de obedecer y de humillarse ante la presencia de Dios y escuchar la voz de Moisés, ¿sabe qué empezaron a hacer? A levantarse contra Moisés. Empezaron a murmurar, se quejaban. Ese no me gusta, pero ¿por qué él? ¿Por qué no nosotros? Y empezaron a hacer muchas cosas que a Dios le estaban desagradando. Ni siquiera Moisés. Porque cuando en una ocasión Dios dijo: quítate de medio de ellos que los voy a destruir a todos. Así les dijo el Señor. Lean la Biblia para que vean. Y dice la Biblia que Moisés se postró en tierra y le dijo: Señor, no lo hagas. Tú eres un Dios grande, un Dios de misericordia. ¿Qué van a decir aquellos que los sacaste de esa tierra para matarlos aquí? Porque no sabía qué hacer con ellos. Empezó a interceder por el pueblo de Israel. O sea que cuando ellos desobedecían la voz de Moisés, estaban desobedeciendo al mismo Dios. Amén. Y mira lo que está diciendo aquí, dice: apostasía de Israel y la obra de los jueces. Este pueblo, cuando estaba alguien allí que Dios lo oprimía,
Ellos clamaban, gemían, Dios le levantaba un libertador. Y ellos empezaban a obedecer. Ahí a medias. A medias y sin zapatos. Ahora se me ha pegado ese dicho, a medias y sin zapatos. Empezaron a obedecer a medias. Pero al final lo que había en su corazón era rebeldía. Y por eso es que la ira de Dios llegaba sobre este pueblo. Por eso es que él estaba siempre... Mire, si usted lee la historia de Moisés, muchas personas murieron en el desierto. Eso le costó a Moisés también no poder entrar a la tierra prometida, porque se llenó de tanta ira con el pueblo que pecó, gloria sea el Señor, y no pudo entrar a la tierra prometida. Yo leía cuando venía, el Espíritu Santo me hablaba del tema. Mire, en una ocasión, era tremendo, hermano, o sea, era tremendo, porque Dios escoge este pueblo con ese deseo de que ellos le sirvieran, con ese deseo de limpiarlos de la inmundicia y de que el pueblo le sirviera y se entregara de corazón para Dios. Pero el pueblo que tenía en su corazón maldad. Y dice la Biblia que cuando Moisés les hablaba, ellos no hacían caso, porque ellos veían era Moisés. Y dice la palabra de Dios en una ocasión, la rebelión de Coré, ¿sí la ha leído? Eso fue tremendo. Se levantaron, no cualquiera se levantaron contra Moisés, se levantaron hombres de Dios, levitas, servidores de Dios. Y dice la palabra de Dios que estos hombres se levantaron contra Moisés y le dijeron, todos aquí somos santos. ¿Por qué solamente, o sea, le estaban queriendo decir, ¿por qué solamente Dios contigo? Si aquí todos somos santos. Y Dios le dijo, bueno, vamos a ver con cuál de los dos va a escoger Dios. Jehová, se llama Jehová. La iglesia es Jehová, nombre del Señor. Dice que Moisés dijo, cuando terminó y que de hablar, dijo y que si así murieran estos hombres, algo así, no me acuerdo, tendría que leérselo aquí. O sea, les estaba diciendo que él iba a clamar a Dios para ver cuál de los dos había escogido. Y dice la Biblia que a la tierra se abrió y se los tragó a todos. A todos, a Coré, a otros ahí, bueno, tendría que buscarle el nombre, a otros dos más, que Moisés los mandó a llamar y dijeron, no vamos a ir contigo, porque tú nos sacaste de esa tierra y nos traíste aquí y ahora para enseñorearte de nosotros. O sea, el propósito de este pueblo, hermano, era ser rebelde a la presencia de Dios. En ningún momento ellos buscaron la manera de humillarse. Ellos se humillaban cuando estaban oprimidos. Y qué tristeza que así como estaba el pueblo de Israel, así está el pueblo de Dios en este tiempo. Eso es triste, hermano. Que Dios tenga que oprimirnos, que Dios tenga que sacudirnos, que Dios tenga que hacer esto y aquello para que nosotros podamos buscar a Dios. Eso es tremendo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos enseña que Él entregó a su Hijo amado. Él murió, Jesucristo murió en la cruz. Todo lo que padeció lo hizo por usted y por mí. Para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí sentados, obteniendo la salvación de nuestra alma. Y qué triste el ser humano para buscar la presencia de Dios. ¿Usted cree que eso no le duele el corazón a Dios? Que ver que el pueblo, su iglesia, sus hijos, los que entre comillas lo aman, se van tras los dioses ajenos. Y usted me dirá, hermana, pero yo no adoro a la Virgen María, yo no adoro a San Pedro ni a San Juan, ni a... que el Señor los reprenda, no. Pero cuando el pueblo de Dios no tiene esos dioses de madera ni de palo, pero en su corazón tiene dioses que adoran más que a Dios. Porque si no fuera así, viviéramos todo el tiempo humillados delante de la presencia de Dios. Y no solamente usted, todos estamos así. Por eso es que Dios a través de su palabra nos redarguye, para que nosotros nos volvamos del mal camino y busquemos el rostro de Dios. Amén. ¿Qué es lo que Dios quería con el pueblo de Israel? Si usted lee la historia de Moisés, solamente Dios quería que le adoraran, no quería más nada. Qué difícil para el hombre humillarse a Dios. Claro, ¿cómo va a poder una persona humillarse a Dios si tiene su corazón lleno de odio, de resentimiento, del mundo, de las pasiones desordenadas? Es imposible. La Biblia dice que por más que quiera la carne, no puede humillarse a Dios. Por eso es que nosotros, usted que ama a Dios y que aspira a algo con Dios, de pronto usted me dice, hermana, pero yo no soy cristiano, pero yo sé que en su corazón hay deseo de buscar el rostro de Dios. Es necesario que usted desde hoy empiece a meditar en sus caminos. Amén. Vive Cristo para siempre. Y empiece a decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame, yo necesito servirte. Hermano, porque Dios pone el 99.9
sí, punto 1, punto 9, y usted pone el 1%. Sí me explico, ¿verdad? Que Dios hace todo, ya lo hizo todo. Ya solamente se necesita que usted se disponga a servirle a Dios. Hermano, y Moisés fue tremendo, ¿sabe por qué? Porque eso pasó, lo que pasó con Coré fue una, otra y otra. Porque el pueblo veían ir a Moisés, no veían a Dios. No veían a Dios. Usted cuando esté viviendo algo, no vea la situación. Y muchas veces no vea a quien se levanta, vea a Dios. Amén. Porque Dios le dice la Biblia que Él le habla al hombre de una o de otra manera. En sueños, en visiones. Aquí Dios le está hablando. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted se arrodilla a orar. Gloria sea al Señor. Y vamos a leer aquí, dice. Lea conmigo. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y le sirvieron a los Baales. Dice la Biblia que cuando Moisés saca al pueblo de Israel y empieza a ver esta devastación, que empieza Dios a matar gente por causa de Moisés, porque no querían obedecer a Moisés. Dice que el pueblo de Israel seguía caminando con Dios, pero en su corazón había rebeldía, había desobediencia a la palabra. Dice que Moisés murió y se levantó Josué. Amén. Y Josué dice, Josué siervo de Moisés al principio, pero después dice Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, porque él pagó un precio para ser siervo de Jehová. Al comienzo, cuando muere Moisés, era siervo de Moisés porque él hacía todo lo que Moisés le decía. Pero cuando ya pasó el tiempo que él dirigió al pueblo de Israel, ya no era Moisés, sino que era Josué. Dice la Biblia que ya la Biblia lo registra como siervo de Jehová. Tremendo, de verdad. Y tremendo, hermano, con Josué pasaba la misma situación. Pero ya con Josué, el pueblo de Israel había aprendido un poquito más. Ya habían aprendido a escuchar la voz de Dios, a obedecer la palabra de Dios. Pero dice aquí, es lo que estamos leyendo, cuando Josué muere, el pueblo de Israel, hermano, se olvidó del mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque en su corazón había maldad, había desobediencia, rebeldía. ¿Sabe por lo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente? Por lo que hay en nuestro corazón. Si usted de pronto es de aquellos que de pronto lee la Biblia y dice, bueno, a mí no me parece eso. No es lo que a usted le parezca, no es lo que a mí me parezca, es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros por medio de su palabra y a través del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén, gloria sea al Señor. Porque la formación que Dios tiene para usted y para mí no es conforme a su voluntad, es conforme a la voluntad de Él, y Él hace como Él quiere. Muchas veces no nos va a gustar, dice la Biblia, que la voluntad de Dios es perfecta y agradable, pero a nosotros muchas veces no nos gusta. Y eso pasaba con el pueblo de Israel. Dios quería formarlos, Dios quería enseñarlos, Dios quería capacitarlos para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida, para darle lo que les había prometido. Pero este pueblo se dejaba llevar de lo que tenían en su corazón, de sus deseos. Y es triste, hermano. Es triste que Dios lo esté llevando por aquí y usted quiera irse por allá. ¿Sabe qué viene para el hombre? La ira de Dios. Eso es lo que viene para el hombre. Y por eso es que vemos en este tiempo la humanidad apartada de Dios. Porque Dios mismo dice en la Biblia que como no creyeron a la verdad, van a creer a la mentira. Por eso es necesario que nosotros podamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Abrir nuestro corazón para Dios. Como dice la Biblia, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén, es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén, vive Cristo para siempre. Y aquí dice apostasía de Israel y la obra de los jueces. Aquí Josué ya había muerto. Y el pueblo de Israel se olvidó de los mandamientos de Jehová. Tremendo, ¿verdad? Y empezaron a hacer y a deshacer. Apostasía. Empezaron a vivir como a ellos les parecía. Empezaron a adorar a Astaró, a Baal. Y usted ahora no ve a Astaró. Bueno, eso todavía existe. Pero usted ve, hablamos del pueblo de Dios, como yo le decía. Se va tras dioses ajenos que están aquí. Deseos, concupiscencias y lo que le parece a ellos. A nosotros, pues, porque a veces estamos en la misma.
Vive Cristo para siempre. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses y los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira. Es tremendo, hermano, la desobediencia de este pueblo. Dios quería librarlos, guardarlos. Él le dice, cuando estaba Moisés todavía, Josué todavía vivo, le dice, mire, estas naciones, los heteos, los amorreos, los cananeos, estos tienen que sacarlos, sáquenlos de aquí, porque ellos mismos los van a destruir a ustedes. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Israel? No los sacó, los dejaron ahí, desobedeciendo la palabra de Dios. Y esas mismas naciones se levantaron en contra de Israel a destruirlos. Ya Dios les había dicho que los sacaran, pero no obedecieron. Es tremendo, ¿verdad? Sin obediencia no hay bendición. Si usted no aprende a obedecer la voz de Dios, usted no puede ser bendecido. Si yo no aprendo a obedecer la voz de Dios, nosotros no podemos ser bendecidos. Es imposible, porque la desobediencia lo que trae es maldición. La obediencia trae bendición.